Hablaremos hoy de antiguas asociaciones de ladrones, banda de ladrones, hablando mal y pronto. Cito a Voltaire, dice Voltaire: de todas las codicias del bien ajeno, ninguna se revela de una manera más manifiesta que la que demuestran asociaciones de individuos que se proponen juntar su inteligencia y habilidad con el objeto de robar al prójimo. Dice con morosa elegancia. El bandolerismo, digo ya yo, no Voltaire, que era el robo a mano armada que cometían hombres reunidos y sometidos a la voluntad de un jefe, es esto: organizarse para afanar. Y en la historia, ya desde la antigüedad clásica, estas organizaciones eran bastante complejas. Teodoro de Sicilia ha referido que en Egipto, si alguien quería dedicarse a la profesión de ladrón, no tenía más que presentarse ante el jefe de una partida y alistarse. Como quien se enrola o como quien se postula en una empresa. Entonces, desde ese momento el bandolero trabajaba por cuenta de su jefe y al jefe debía llevarle el producto de su trabajo. A cambio, este jefe le daba unos ciertos beneficios e incluso una prima, un anticipo, ¿no? Desde luego, las normas eran muy rigurosas porque había terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos, los ladrones poco escrupulosos que retenían parte del botín. Claro. Se quedaban, en vez de entregarlo al jefe de la banda de ladrones, se lo quedaban ellos. Pero qué curioso que aquellos ladrones abogaran por el carácter absoluto e inviolable de la propiedad solamente una vez que la propiedad caía en sus manos. Claro. Como lo que hablábamos recién de los moralistas que primero hacen la moral, primero actúan y después construyen la moral en torno a eso. Bueno, en aquellos tiempos en Egipto, mire qué conveniente. La persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas, describía la clase de objeto robado, y un objeto redondo, el lugar y la situación del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor podía recuperarlo. La ley de Manu en la India demuestra que existían en aquella región muchísimas cuadrillas de asaltantes. En un apartado de la ley se reclama a los reyes que dediquen la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes personales. Hay incluso consejos prácticos en las leyes de Manu. Se aconseja a las autoridades mandar espías que se finjan ladrones, que se alisten en las bandas de ladrones y se hagan sus socios para luego desenmascararlos. Borges ha señalado, creo que en el prólogo de Evaristo Carriego, que en el cine americano aparece mucho esta estructura. Un periodista se hace amigo de los ladrones y luego los denuncia. Y dice Borges, este ensayo es del año 30 y tantos, o 40, dice Borges: esto repugna al argentino, que tiene la amistad como un valor sublime y en cambio detesta a la policía. Yo no sé si podría escribirlo de nuevo. Un delator, dice Borges, la delación es el peor de los delitos, dice Borges en este ensayo. Ha cambiado esa historia, ¿no? Sí. Ha cambiado muchísimo. Hay psicofantas por todas partes. Pero en la India se acostumbraba a seguir la tradición familiar. Y si vos eras hijo de un ladrón, estaba bien que fueras ladrón. Hubo bandas de familias famosas de ladrones en la India: los Badak, los Sotoya, los Molungi de Bengala, los Ramosi de Bombay, los Karak Bandhu. Cada miembro de la familia se debía al robo hasta el fin de su vida. Y cuando llegaba a viejo, debía aconsejar y dirigir a los jóvenes en estos asuntos, ¿no? Esto tenía que ver incluso con la religión, ya que para el hinduismo cada criatura se encontraba destinada desde su propio origen al bien o al mal. Muchos ladrones de estas familias, al defenderse en juicio, arguían que no hacían otras cosas que seguir su destino que estaba previsto
por los dioses del cielo. Yo calculo que los jueces también dirían, bueno, usted lo ha hecho porque estaba escrito y yo lo condeno a morir también, porque está escrito en mi destino de juez. Como quiera que sea, había muchas cuadrillas de ladrones en la India. Algunas robaban en los arenes, ¿no? Entraban a robar joyas, haciendo túneles y se metían en las habitaciones de las mujeres. Robaban cinturones, fajas, broches de piedras preciosas, turbantes con rubíes, etc. Los jefes de estas expediciones al harem eran los más aptos para robar sortijas a niñas que dormían. Entraban por la noche y llegabas a jefe si eras el mejor robando anillos o collares sin que la mina se despertara. Tenías que adiestrarte en sacarle anillos a las minas sin producir el despertar, ¿no? Había también algunas cuadrillas de ladrones que tenían por costumbre fingirse árboles. Se tienden en el suelo o se colocan en actitudes forzadas, de manera que sus miembros, nervudos y retorcidos ya de suyo, ofrecen, visto desde lejos, el aspecto de árboles. Por ahí se ponían unas cuantas hojas encima para hacer una ilusión completa, y en estas posturas permanecían inmóviles. Los guardias no los registraban, esperaban que apareciera algún viajero y entonces se movían y denotaban su verdadera condición de asaltante. Vos paseabas entre los árboles y de golpe los árboles te rodeaban y te decían dame toda la guita o te liquido. Era una sorpresa muy desagradable. Los más famosos criminales y ladrones de la India fueron los thugs, evidentemente. Y eran peligrosos porque eran asesinos rituales al servicio de una diosa, la diosa Kali, que según la leyenda incluso los ayudaba en sus choreos. Los thugs eran estranguladores, no derramaban sangre en sus crímenes, tenían prohibido derramar sangre. Entonces estaban en los caminos siempre con un pañuelo, hablaban una lengua que hoy se cree perdida, que es el ramasí, y desde luego pensaban no que era un delito estrangular y robar, sino que era un gesto piadoso, ya que ofrendaban su actividad a la diosa Kali. Aparecían incluso contratándose para defenderse de ellos mismos. Vos ibas a la India y venían unos tipos que decían, dice, ¿no quiere que lo acompañemos? Así lo protegemos de los thugs. Eran los thugs. Claro. Eran los thugs. Según algunas leyendas, en las que no creo, los thugs cantaban. ¿Quieres saber cómo cantaban los thugs? ¿Cómo cantaban? Cantaban así. Buenas tardes, Tengaur, ¿cómo le va? Somos los thugs, los asesinos del paisaje hindú. Discúlpenos, pero lo mataremos, con un pañuelo lo estrangularemos. ¿Qué le va a hacer, señor? Somos los thugs. Los thugs. En Roma había un barrio, el barrio del Palatino, donde había muchos ladrones. El Palatino quedó como guarida de ladrones porque Rómulo prometió a los chorros asilo y protección. Los bandoleros romanos llamados crazzatori vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros. En los primeros tiempos del imperio, la gente contaba anécdotas o atribuía a los bandidos cierta delicadeza. Esto se extendió, ya que la literatura de Occidente está llena de historias de bandidos galantes, ¿no? Los autores antiguos cuentan que una vez el gramático Polemón cayó en una emboscada de los ladrones y no bien anunció que era gramático, los bandidos lo pusieron inmediatamente en libertad. Cosa que no sucede hoy.
Primero porque son muy escasos los gramáticos y segundo porque los ladrones no están tan interesados en ellos. En la China imperial existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo cuanto encontraban a su paso. Existían varias asociaciones de extraños nombres. Mirá qué lindos. Los jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable cortante y la más conocida, la de Hancheu, ¿no? La Asociación de Ladrones en Detalle. Estos últimos se contentaban con registrar los bolsillos de los viajeros sin atentar contra su vida. Esta asociación tenía en todos los barrios de la ciudad corresponsales encargados de su relación con el público. Si el robado no era rencoroso, podía recobrar el objeto mediante el pago de una cantidad, tal como en Egipto, que nunca excedía el tercio del valor del objeto. Bueno, quiero llamar la atención sobre un bandido inglés llamado Dick Turpin. Todos los bandoleros de aquella época estamos hablando de principios del siglo XVIII. Eran gente galante, más que ladrones comunes, parecían ser nobles caballeros que estaban pasando por un momento de angustia económica. A lo largo de los años, con un aura de misterio, de encanto y de glamour, andaban por los caminos de Inglaterra estos bandoleros, y el más famoso fue Dick Turpin. Había nacido en 1705 en Essex. A los 16 años lo mandaron a Londres como aprendiz a un saladero de carne. ¿Qué otra cosa vas a salar, no? Pero la ciudad lo perturbó, se enamoró de una muchacha de la nobleza llamada Christine Lace, y para conquistarla le compró un collar de brillantes con dinero que afanó en el saladero, naturalmente. La muchacha quedó muy agradecida, pero Turpin debió huir de Londres. En 1729 se dedicaba a vender cadáveres a médicos y universidades, pero parece que no le fue bien con el negocio y entonces se volvió ladrón de casas. Fue contrabandista, cazador furtivo y después salteador de caminos. En 1736 formó una de las sociedades más famosas de todas las épocas. Los Caballeros del Camino se llamaban, como Eusebio Marcilla. En cuanto se acercaba un jinete o una carroza, Turpin se acercaba y decía: haced el bien de prodigar a este caballero todo lo que os acompaña. Abandonadlo todo hasta donde el pudor os detenga. Quiere decir que uno podía quedarse en calzoncillo o en camiseta. Turpin no robaba a las mujeres que andaban sin compañía. En ese caso se convertía en el más galante de los hombres y las acompañaba con su tropa de bandoleros hasta la entrada de algún pueblo. Se ha dicho que muchísimas mujeres salían por los caminos nada más que para buscarlo, para hacerse asaltar por Turpin. La vida de este hombre como salteador galante duró poco, debo decirle. Un día atracó a un comerciante de caballos de carrera y le afanó uno que marcaba 1.36 la milla. Turpin fue luego visto montando ese caballo por la ciudad. Lo persiguieron, huyó, llegó a Yorkshire, donde se cambió el nombre por el de John Palmer, y allí se instaló junto a la aristocracia local. Empezó incluso a coquetear con las damas del lugar. Ay, ay, ay. Pero cierta noche hubo un banquete cerca de York y Turpin empezó a la salida del bailongo, porque sí, se había tomado unas cañas, se embalurdó y empezó a tirar tiros al aire. Pum, 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 y pasó al galope delante de la comisaría. ¿Qué son esas cosas? Quizá esto lo agregué yo, no estoy seguro. Y lo metieron en cana. Estando en el calabozo, no sabían que era un bandido, lo metieron por compadrear a la salida de un bailongo, nada más, lo iban a largar. Pero el tipo en el calabozo empezó a preocuparse. Uy, dice, mirá si me dejan en cana. Y se descubre que soy Dick Turpin. Y le escribió a un pariente para que pagara la fianza. Querido pariente, le puso. Desafortunadamente, el empleado del correo, James Smith, era maestro de escuela y había sido maestro de Turpin. Y reconoció la letra de su exalumno. Eso es tener mala suerte. Tener mala suerte.
y alcahueteó a la policía. Y lo ahorcaron, lo mandaron a la horca. Parece que mientras esperaba su ejecución en la prisión de York, era visitado por centenares de jovencitas que lo saludaban. ¡Ay! Igual lo ejecutaron la mañana del 7 de abril de 1739, a los 34 años. ¿A quién dedicar esto? Este informe sobre bandas de ladrones. ¿Cuál le gustó más? Esta última me gustó. A quien no hay que dedicarle es al empleado de correo. No. Que a mí me gustó Turpin. Y los chinos, los ladrones en detalle, te revisaban los bolsillos, nada más. Nada más. Listo. Sí, también me gustaron los que tomaban poses de árboles, ¿eh? Los de la India, sí. Y los peores eran los Tux, que fueron los que le gustaron al discotecario. Porque el discotecario creía en la reencarnación, y entonces todo lo que es hindú le gusta. Y le gustó aquello aquello que no he contado probablemente, que es que cuando uno cometía un delito en la India, este delito era tomado en cuenta para la reencarnación. Había incluso unas detalladas listas que decía: robar un vestido rojo, reencarnás grillo. Tanto. Sí. Las malas secciones eran castigadas con una reencarnación descendente. En cambio, las buenas te conducían a reencarnar hacia arriba. Por ejemplo, reencarnás en un vecino de la Avenida del Libertador. Sí. Claro. Y esto le gustó mucho al discotecario, que cree firmemente en la reencarnación. Me explicó durante 1 hora y media que él en otra época había sido el Papa Alejandro Borgia. ¿Y qué casi pasó? Todos los que creen en la reencarnación han sido el Papa Alejandro Borgia. Y tuvo buenas acciones y terminó en discotecario. No está mal eso, que muchos hayan sido el Papa Alejandro Borgia. Es muy probable que el alma del Papa Alejandro se haya arborizado. Claro. Y que muchos hayamos sido el Papa Alejandro Borgia. No importa. Finalmente me dio un disco que era mío, lo lamento por todos ustedes. Escucharemos un tango que hemos compuesto para un pequeño espectáculo teatral y que se llama Reencarnación. Se llama Reencarnación y lo cantamos acompañados por el trío de Federico Mizrahi, María Marta Pizzi y este que era yo en aquel día y ahora soy otro. Escuchemos entonces ahora este tango Reencarnación, compuesto en homenaje a los reencarnados ladrones de la India.